Así vamos a buscar ahí en nuestras Biblias, en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 34. Primera de Corintios 14, 34 al 38. Vamos a leer. Cuando lo tenga ahí, vamos a leer con toda reverencia, para la gloria del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice su bendita palabra: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino estar sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Amén. Pueden sentarse. Si usted se recuerda cuando estuvimos leyendo, o estudiando, mejor dicho, la carta de los Corintios, que había muchos problemas ahí. Sucedían muchas cosas, que era una iglesia que tenía, dice que no carecía de ningún don, había sido bendecida en muchas áreas o de muchas maneras, pero que había muchos problemas, los cuales Pablo, ¿verdad?, trató por medio de las cartas que envió a la iglesia. Y hablábamos de que no solamente existieron estas cartas, sino que existieron más. Se cree que a lo menos 3 o 4 cartas, pero esta fue la voluntad del Señor, que se nos diera a dar a conocer a nosotros estas 2 cartas. Y entonces uno de los problemas que había ahí, o algo más que sucedía ahí, era que en medio del desorden que se generaba por los dones y todo eso, entonces sucedía algo más en medio de eso, que las mujeres o las hermanas, ¿verdad?, no sabían guardar o sujetarse, ¿verdad?, a lo que Dios había establecido. Mire, Dios creó al hombre y la mujer iguales en dignidad, iguales en salvación, pero con características diferentes, con algunos atributos diferentes, con algunas cualidades, ¿verdad?, diferentes, y más que todo en muchas cualidades, ¿verdad?, la mujer sobresale más que el varón. Pero esto determina entonces que diferentes, iguales en dignidad y en salvación, pero con cualidades, atributos, características y con roles, sobre todo, diferentes. O sea, en el ministerio, con ocupaciones muy diferentes a las del varón. Porque dice la Escritura que el hombre es gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Hay un orden establecido por Dios, aunque seamos iguales en dignidad y en salvación, pero hay un orden que Dios estableció, el cual, ¿verdad?, nosotros debemos respetar. Y mire cómo dice aquí el versículo 37, el apóstol: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Si nosotros realmente nos creemos espirituales, ya seamos hombres o varones, tenemos que reconocer que lo que el apóstol Pablo está diciendo son mandamientos del Señor. ¿Por qué? Porque dice ahí al final del versículo 34, que sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Entonces Dios, en sus mandamientos, en la ley, Él decretó o Él estableció que las mujeres se sujeten. Eso dice la ley. Entonces, algunos dicen o dirán: hermano, pero ya no estamos bajo la ley, recuerde. Ok, es cierto. Pero dice allá en Romanos capítulo 3, que por la fe confirmamos la ley. Que la fe no ha hecho nula la ley, sino que más bien es confirmada. O sea, que por
ya no es porque el miedo, porque la ley decía, el que no cumple muere, el que no cumple tiene que morir. Así decía la ley. Entonces la mayoría de las personas guardaban la ley por miedo a morir. Pero ahora por medio de la fe, ya no es por temor, ya no es por imposición, es por fe. Es porque la convicción de nuestro Señor Jesucristo, saber que Él es santo, saber que Él es Dios, saber que somos pecadores y que solamente en Él tenemos tal salvación, nos hace sujetarnos a todo lo establecido por Dios. Entonces la ley dice que la mujer esté sujeta. Y el apóstol decía que reconozca, si alguno es espiritual, reconozca que estos son mandamientos del Señor. Ahora, ¿qué es estar sujeta? ¿Qué significa que la mujer esté sujeta? Primera de Corintios 11:3. Amén. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces preguntaba, ¿qué significa que la mujer se sujete a su marido? No significa que el marido es un gobernante totalitario y que la mujer solo va a agachar la cabeza. No significa que la mujer no tiene voz ni voto. No significa de que la mujer es un cero a la izquierda. No significa que la mujer, ¿verdad?, es incapaz de en alguna manera, es inecta, no significa eso. De hecho, las roles o labores que Dios le da a la mujer, tanto en el hogar como en la iglesia, creo que para el hombre serían imposibles. Entonces, eso nosotros lo debemos entender. No es de que el trabajo de la mujer vale menos, o es menos importante, o es menos eficiente. No, es porque nos es dado roles completamente diferentes. Entonces, ¿qué es que la mujer se sujete a su marido como la ley lo establece y que lo siga haciendo? Es esto que acabamos de leer en 1 Corintios 11:3. Es respetar o que la mujer se mantenga en la posición de este orden que Dios ha establecido. Hay un orden. Cristo, dice, es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Entonces es que repete ese orden, porque aún Cristo, mire, tiene una cabeza, que es Dios. Y si nosotros vemos, entonces vamos a primero hablar de Cristo un poco. Nosotros vemos a Cristo, mire, dice que en Él habitaba toda la plenitud de la deidad. Él tenía tal autoridad de levantar los muertos, de resucitarlos. Él tenía tal autoridad, óigame bien, de perdonar los pecados. Mire, los fariseos, los religiosos, nunca creyeron, nunca probaron que Jesús tuviera la capacidad de perdonar los pecados. Ellos no lo creían porque ellos decían, eso es algo que solamente a Dios le corresponde. Eso es solamente Dios lo puede hacer. Pero en Él estaba. Y en Él han sido sujetas todas las... Ahora que Él fue, ¿verdad?, exaltado hasta lo sumo, dice que se le ha dado todo poder y toda autoridad. Pero Él vino con poder, Él vino con autoridad. Los demonios se le sujetaban. Los demonios le reconocían sin necesidad de que Él se presentara. Él llegaba frente al endemoniado y los demonios le decían, Jesús, hijo de David, ¿qué tienes contra nosotros? Imagínense que los demonios le conocían y los religiosos no. Los que hablaban y predicaban la palabra no le reconocían. Bueno, entonces, Él tenía toda autoridad, pero aún con todo eso dice que Él fue fiel hasta la muerte. Él no vino a salirse de la voluntad del Padre. Él vino y decía, orémosle al Padre. Él decía,
obedezcamos al Padre. No hay ninguno bueno, solamente mi Padre. Cuando él llegaba y le decía, maestro, bueno, y él decía, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solo hay uno, y está en el cielo, mi Padre que está en el cielo. Entonces, con todo esto, él siempre respetó su cabeza, que era Dios, que era el Padre. Entonces, lo mismo deben hacer las mujeres. Lo mismo deben hacer las hermanas, respetar. Efesios 5:33. Su cabeza. Eso es sujetarse. Efesios 5:33. Amén. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Esto es a los hermanos. Esto es a los varones. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Entonces, ¿qué nos dice Dios a los varones? Amemos a nuestra mujer, a nuestra esposa, como a nosotros mismos. Y a la mujer, ¿qué dice? Respete a su marido. La mujer, hermano, necesita sentirse amada. La mujer necesita sentirse que tiene el mismo valor que tiene uno, el varón. Tiene uno, el de hombre. Míralo, solo para él se compra camisa y a mí no me compran. Amén, hermano. La mujer necesita sentirse valorada. Mire, ¿por qué muchas mujeres en este tiempo, hermanos, luchan por volverse independientes? Por volverse, hay una palabra, se me escapó ahorita, pero independientes, o que ellas también tienen la capacidad, la misma capacidad del varón. ¿Por qué? Aparte de las que trabajan por necesidad, ¿verdad? Porque necesitan trabajar. ¿Pero por qué? Porque algunas o muchas no se sienten valoradas. Si a los varones nos preguntan, tenemos un trabajo, nosotros salimos a trabajar, no sé, tenemos un negocio, y su esposa trabaja, no, ella no trabaja. Si es ama de casa, decimos, no, ella no trabaja. Entonces, la mujer no se siente valorada en ese sentido. La mujer hizo 1000 cosas, la ama de casa hizo 1000 cosas en el hogar, y se nos olvidó lavarnos los calcetines, y nosotros nos enfurecemos, nos enojamos. Nosotros le decimos, solo en lavar pensás, pero si buscamos una camisa y no está lavada, nos enojamos. Entonces la mujer no siente que es valorado lo que hace. Entonces, eso hace, o en estos tiempos, ha hecho que muchas mujeres se inclinen a ese sentir o a esa manera de buscar estas cosas. Y entonces ella dice, no, entonces voy a salir y voy a trabajar. Voy a salir y voy a estudiar. Porque yo también tengo valor como mujer. Entonces la mujer necesita y busca estas cosas para sentirse valorada. Pero si nosotros, hermanos, como hombres, como maridos, como esposos, le demostráramos a nuestras esposas, a nuestras mujeres, el valor que tienen, hermanos, nuestras hermanas, nuestras esposas, fueran felices en los hogares, fueran felices en las casas. Entonces, por decirlo así, la mujer necesita todo esto, necesita sentirse amada, que tiene el mismo valor. Y nosotros, o el varón, hermanos, ¿qué necesita? Sentirse respetado, sentir que su mujer lo respeta. Por decirlo así, el varón no pide mucho. El varón pide ser respetado. Y entonces, como Dios nos conoce, hermanos, entonces por eso Dios establece este orden. Hay una cabeza, Cristo. Cristo es la cabeza de los dos. Busque el versículo 21, que nos dice, siempre de Efesios capítulo 5. Antes de que Jesús comience a hablar de la relación de los esposos, todo eso, desde el 21 hasta el 33,
Está hablando de la relación de los esposos. Pero antes de hablar de la relación de los esposos, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Porque Dios está diciendo anticipadamente, hombre, te dejo como cabeza, pero no se te olvide que tenés una cabeza también. No estás descabezado, no vas a hacer, si yo te dejo como cabeza, no es que vas a hacer completamente lo que querás. No es que vas a agarrar a la mujer como vos querás, porque también tenés una cabeza. Y miren, hermanos, miren el Señor, todo es una cadena, hermano. Todo es una cadena. ¿Qué dice la Escritura? Como queremos que los hombres hagan con nosotros, así tenemos que hacer nosotros con ellos. Amén. Mire, por lo general, o muchas veces se da, vamos a decir muchas veces se da, cuando una persona recibe malos tratos, no estoy diciendo que todo el mundo lo va a tratar bien, que todo el mundo lo va a ver bien, no digo que usted le va a caer bien a todo el mundo, si hasta hay un dicho que dice, ¿verdad? Que nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Lo que a nadie le cae mal es el dinero, pero nosotros, hermanos, de repente le podemos caer mal a alguien por cualquier razón. Y sobre todo en el Señor, se dice que vamos a ser aborrecidos, hermanos, de los hombres por causa, ¿verdad?, de nuestra fe. Pero, mire, cuando hay alguien que solo recibe males y 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 pasa 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años recibiendo males y males, no es de puro gusto. Hay una razón. Hay una razón. Entonces, en el Señor así es, todo es una cadena. Como nosotros, hermanos, y ahora, como sea nuestra relación con Dios, mire, por eso Él es Señor, por eso Él es amo, por eso Él es hijo, por eso Él es hermano, por eso Él es padre, por eso es, o sea, ¿qué no es? ¿Qué forma no ha tomado Dios, hermanos, para en todo enseñarnos a nosotros? Y entonces, de la manera que nosotros relacionemos así nuestra vida, nuestra vivencia, con respecto a con los demás, eso mismo nosotros vamos a recibir. Mire, nosotros podemos portarnos mal con una persona. Y hermanos, si aquella persona nunca nos reclama, nunca nos dice nada, nunca nos va a expresar que le hicimos sentir mal, y nosotros podemos pensar que no pasa nada. Pero agárrese a la vuelta. Con otra persona va a recibir. Como decimos nosotros, con otra persona va a pagar lo que hizo. Con otra persona va a pagar lo que hace. Hermanos, y cuando, así, dichos populares y cosas populares, cuando alguien hace algo malo, cuando alguien anda haciendo, ¿y qué es lo que a veces nos dice? Vaya, por ejemplo, cuando alguien critica mucho al hijo de otro, ¿qué es lo que nos dicen? Y muchas veces sucede eso, hermano. Con tus hijos la vas a pagar. Son cosas muy reales. Entonces, porque esto así es, el que siembra, hermanos, eso cosecha. Bueno, entonces los esposos, ¿qué trato de decirle con todo esto? Entonces, los esposos, ¿qué somos los esposos? ¿Qué somos los hombres? ¿Qué somos los varones del Señor? Nosotros somos la iglesia, somos parte de la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? La novia de Cristo. Nosotros también tenemos una relación con Cristo. El hombre, sobre todo, mire, sobre todo, mire, a la mujer se la pone un poco más fácil. Primera de Timoteo 2:11. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Vamos entendiendo? ¿Seguro? Primera de Timoteo 2:11 al 15. Amén. Dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ahora, pero mire cómo dice, pero se salvará, engendrando hijos, si permaneciere
en fe, amor, santificación, con modestia. Mire qué facilito se la pone el Señor a la mujer. Pero se salvará, engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor, santificación, con modestia. Y leímos allá en 1 Corintios 14, 34 adelante, y estamos leyendo aquí en el 11 que el apóstol dice: la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ni siquiera es obligación de la mujer enseñar. Dios no lo dejó, Dios se la puso fácil. Que salvará, engendrando hijos, y permaneciera en fe. Obviamente tiene que ser una mujer de fe. Amor, santificación, con modestia. Se la puso fácil. Nosotros a veces le complicamos las cosas a las hermanas. Los varones, los hombres. ¿Cuándo qué? Cuando no entendemos. Cuando no entendemos o entendimos mal qué es ser cabeza. Cuando entendimos mal o no entendemos esto tampoco, que cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Cuando la mujer no se siente valorada o no siente, no siente que tiene ese valor como mujer. Entonces, le decía, Dios le puso a la mujer fácil la cosa. Nosotros a veces se las complicamos porque no entendemos esto. Porque no entendemos de que el trabajo de la mujer, aunque sea diferente, es muy importante. Mire, por ejemplo, aquí en la iglesia, por lo general usted escucha decir el pastor, qué sufrido el pastor, pobrecito el pastor, mire aquí, mire esto, no sé qué, el pastor. ¿Y la esposa del pastor? Porque, un ejemplo nada más, ¿verdad? Valga la casualidad. Ay, el pastor dejó de trabajar para servir al Señor. Pero la esposa del pastor tuvo que soportar eso también. Entonces el pastor sufre, pero la esposa del pastor sufre también. Ay, pobrecito el pastor que es bien sufrido. Y de seguro la esposa, de seguro pasa de mil maravillas, ¿verdad? La vez pasada le decía a un hermano, no sé, el Señor, aunque uno esté triste, aunque uno esté preocupado, aunque uno esté, yo no sé cómo hace, el Señor a uno siempre le da para ponerle al hermano que viene con un problema, viene con una necesidad, para poder ponerle la mejor cara que puede. Y entonces, ¿quién es que aguanta las malas caras? ¿Quién es que aguanta los malos ratos? ¿Quién es el que soporta el estrés y todo lo que el pastor vive? La esposa del pastor. Entonces, desde ahí, hermano, nosotros vamos viendo hasta dónde nosotros no valoramos, hermanos, el trabajo de la mujer. Y a veces el varón o el hombre se llena de machismo. Ajá, pero ¿y las otras hermanas entonces? Si son mujeres, ¿por qué no se entienden? ¿Por qué no se comprenden? Si debería, ¿verdad?, aún ser más. Porque cuando ya hablamos de la iglesia en general, hermanos, entonces ya estamos metiendo a hombres y a mujeres en el mismo costal. Pero entonces, ¿qué sucede? Que, como les digo, quizás no hemos entendido, hermanos, que la mujer necesita su valor. Y volviendo más al punto, por lo general somos los hombres. Por lo general somos nosotros los varones, quien no hacemos ni tanto en el hogar, ni tampoco en la iglesia. Porque cuando nosotros escuchamos como esto, mire, si usted va a una boda cristiana, este es el mensaje de una boda cristiana. La mujer sujétese a su marido. Y usted escuche bien, Al final la conclusión del mensaje, ¿cuál es? Lo que tu marido te diga, eso tenés que hacer, así de puntual.
El hombre es el que tiene la voz de autoridad en la casa y tenés que obedecer. Así es, en la conclusión así es. Y yo llegué a pensar, hermanos, en un tiempo que así era. Pero también igual a unos hermanos yo les daba testimonio, yo les decía, yo pensé, me dice, la vez pasada me decía mi esposa, creo que fue cuando cumplimos 8 años de casados, creo, cuando ya el Señor me iba introduciendo a mí al pastorado y íbamos, pues ya para un aniversario, ¿verdad? Yo le dije ahí unas palabras y todo y me dice ella, ¿verdad que usted ahora me ama? Algo así me quiero decir las palabras. No, le digo. Hasta ahora te enamoraste de mí, así fue que me dije. No, le digo yo. No, ¿sabe qué? Yo he meditado y el Señor me ha enseñado. Yo cuando me casé, yo pensé que amarla, bueno, le decía yo a ella, como le decía a ella, yo pensé que amarla era serle fiel, darle lo que usted necesita, darle su lugar pues como mujer, como que si ella está con los hijos renegando, pues que yo no me meta porque ella sabe lo que está haciendo. Si hay algo que no me parece, yo allá en privadito le voy a decir, mire, se pasó, mire, eso no estuvo correcto, por esta y esta tal razón. Yo pensé que eso era amarla, pero ahora el Señor me ha enseñado que realmente es amarla, demostrarle, decirlo con palabras. A mí pueden pasar 3 meses y aunque no me diga te amo, a mí no me hace nada, pero las hermanas escuchan si es posible todos los días. Porque así son las mujeres, dicen que son vasos más frágiles, hermano. Entonces eso nosotros lo tenemos que entender. Bueno, darle su valor como mujer, hacerla sentir de que obviamente también tiene que haber un respeto, ¿verdad? Que la respeto, que le doy su valor como mujer, le doy su lugar como mi esposa. La esposa, hermanos, va a ocupar el primer lugar. No son los hijos. No es que mis hijos son sangre de mi sangre y vos a la hora que... No. Bueno, sí, sus hijos son sangre de su sangre. Pero ¿qué dice que la esposa? Carne de mi carne. Es un solo cuerpo. Tenemos que sentirnos uno, no dos, uno. Entonces, es más, o el vínculo debe ser más fuerte, y eso nosotros lo debemos entender muy bien. Entonces, todas esas cosas, le dije yo, todas esas cosas las he venido aprendiendo. Imagínense, hermano, 8 años, 8 años para yo poder decirle esto a mi esposa porque había aprendido. Hermanos, cuando el trabajo está hasta el tope, hermano, y uno quiere que su esposa no le hable, que no le diga, y una vez, mire, hermanos, yo no sé qué me pasaba, estoy hablando, eso fue hace como 5 o 6 años, no sé, antes de eso que le estoy contando, ¿verdad? Y yo hermanos, yo estaba sirviendo al Señor, yo estaba trabajando, yo estaba predicando. Creo que ya teníamos algunos meses de haber empezado por aquí, creo, en Choluteca, a predicar, después de que venimos de Monjaraz. Pero entonces yo trabajaba, yo servía al Señor, yo leía la Biblia, yo oraba, pero había algo que yo sentía que no estaba bien en mí. Había algo que sentía yo que no era completamente feliz en el Señor, hermanos, y eso para mí era un gran pecado. Pues. Yo decía, no puedo estar así. No puedo estar así. Y nosotros si nos sentimos así no debemos, hermanos, acomodarnos a eso. Hay que pedirle al Señor qué hacemos. Y entonces, hermanos, algo pasaba. Y entonces, pues recuerdo que yo siempre he sido así. Que yo, aunque de la iglesia no hay ayunos, hermanos, yo por lo menos tengo que por lo menos un ayuno al mes. Por lo menos, si es posible, más. Y entonces, ese día, porque en ese tiempo no habían ayunos en la iglesia, ¿verdad? Entonces, un domingo me tocaba ayunar. Pues después del culto, pues yo me quedé, hermano, me metí ahí me metía yo. Porque antes, si usted recuerda, ahí no estaba cerrado, estaba abierto. Entonces ya si alguien me miraba por ahí, hermano, y de repente
yo tenía el negocio y ya de repente hallaba alguien por ahí, mira, que hago que me arregle esta camisa. Entonces ahí me metía yo, hermano. Escondidito, ahí pasaba todo el ayuno, hasta que lo entregaba. Y entonces yo orándole al Señor, Señor, ¿qué me pasa? Señor, esto no es posible que yo esté así. No debe ser así, no me siento bien. Pues entonces, bien, hermanos, vengo yo después de que oré, agarré la Biblia. Y entonces, la página, ¿verdad? Y mis ojos se fijaron en aquel pasaje donde dice que gózate, dice, con la mujer de tu juventud. En tu amor, en su amor, dice, recréate siempre. Y hermanos, yo, Señor, ¿qué me estás diciendo? Que yo me goce con la mujer de mi juventud, mi esposa. Dijo un hermano, no, aquella que yo conocí en la juventud ya no me quiere. No es esa, ¿no? Es la que nos robó el corazón, hermano. Gózate con la mujer de tu... Y en su amor recréate. Esto me hace falta, dije yo. Esto me hace falta. Entonces ahí fue donde yo, como le digo, comencé a entender muchas cosas. Fue el comienzo de ir entendiendo muchas cosas. Mire, hermano, yo era así. Mire, yo en el mundo, hermano, agarraba para donde yo quisiera. Los que, hermanos, los moles que había en ese tiempo cuando yo vivía en Tegucigalpa los conocí. Los que habían en San Pedro Sula los conocí. Los cines los conocí. Y entonces y agarraba para donde yo quisiera. Imagínense que hay varios lugares de Choluteca que yo no conozco. Pero conocí Tela, conocí La Ceiba, Puerto Cortés, Somoa, Roatán, hermanos. Solo Estados Unidos no ha ido. Imagínense que conozco un montón de lugares así, de turísticos, fuera, y a veces de Choluteca no conozco. Y entonces cuando yo vengo al Señor, yo vengo así. Estoy harto del mundo, ya no quiero saber nada del mundo. Sucuplum, la casa y la iglesia. Pum, la casa y la iglesia. Pum, la casa y la iglesia. Yo no pensaba, yo ya estaba aburrido, hermano, de esas cosas. Ya teníamos a la niña, a la grande. Yo no pensaba, hermano. Yo no pensaba en mi esposa. No le estaba dando el valor que ella merecía. Yo no pensaba que ella quería salir. Yo estaba aburrido, pero ella no. Yo no pensaba en que mi hija también quería salir. Yo no pensaba en eso. Entonces, todas esas cosas, hermanos, las fui entendiendo. Y cuando dice, en su amor, recréate. Hermanos, tener ese tiempo. Porque, mire, por lo general los hombres, ¿qué es lo que hacemos? Nos venimos a quitar a la casa todas las frustraciones del trabajo. La mujer es la pagana de todo. Pero no dice así, dice, en su amor, recréate. ¿Cuál era el mejor tiempo, hermanos suyos, en la escuela? Matemática, español, el recreo. Óigame, así debería ser para nosotros. O sea, cuando miramos a nuestra esposa, alegría, felicidad, el momento que vamos a estar con ella es para aprovecharlo, es para algo que edifique, algo que le haga sentir bien, algo que, para eso es ese tiempo. Claro, hay momentos donde las esposas, ¿verdad?, van a tener que escucharnos algún problema que tuvimos, pero vamos a tener que saber cómo manejarlos. Vamos a tener que saber cómo decírselos. Hermanos, llegó un tiempo que a medida yo fui entendiendo, mira, habían tantos problemas en el trabajo, habían situaciones que se daban, y ahora me toca solo en la iglesia, ¿verdad? Que hay cosas que mejor ni se las digo. ¿Por qué? Por no arruinar el momento, por no... imagínense, hermano, que, por decirlo así, imagínense que bueno, no sé usted, nosotros tenemos 3 hijos, están chiquitos. Y que por ahí se durmieron, que por ahí se fueron para donde la abuela y que uno esté, por ahí lo hacía solas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Tratar de disfrutar. Y a veces uno hace todas las cosas al revés, ¿verdad? Entonces, hasta en eso, hermanos, uno debe tener cuidado.
y saber hacer y poder manejar esas situaciones para hacerle ver que la mujer tiene su valor y que, hermanos, como a nosotros mismos. Mire, vaya, los que trabajan fuera, imagínese que usted venga bien cansado de su trabajo y viene, usted solo va llegando, se sienta, ni le ha dado la comida, ni le ha dado el vaso de agua, la esposa o la mujer, y lo que empieza a decirle, mira que este mono allá, que esta mona allá, y que mira que lo... Eso es incorrecto también, hermano. Tal vez uno vaya llegando a la casa alegre, a abrazar a los hijos salen alegres, contentos, a abrazarlos. Y mira, ni le toques a ese mono, que mira que esto, que mira que allá, que mira que no sé qué. Porque es un momento inapropiado. Porque es un momento de que quizás uno viaje tranquilo, quiere abrazar ahí los hijos, quiere, no sé, darle una palabra, no sé. Entonces, por eso le digo, a veces somos especialistas en arruinar los momentos. Y eso nosotros tenemos que tener mucho entendimiento también. Bueno, entonces todo esto, en base a lo que yo le decía, todo eso, fui tratando y claro, y lo que me falta, sigo tratando, hermanos, de ir mejorando en base a eso, a que realmente es amar a nuestras esposas, darle ese lugar. Entonces, mire, en el hogar, hermanos, sucede eso. Lamentablemente, le decía, en la iglesia también. Porque nosotros interpretamos esto literalmente cuando dice que las mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas. Que si quieren aprender algo, dice el versículo 35 de 1 Corintios 14, si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Entonces nosotros pensamos que esto es literal. Entonces que la mujer no tiene que, pero ni pillo en la iglesia. No. Lo que está tratando de decir, nosotros los varones debemos, hermanos, mantener nuestra labor sacerdotal. El primer sacerdote en su casa, los varones cristianos, ¿verdad? El primer sacerdote en la casa no es el pastor, lo siento mucho, es usted. Es cada varón. Por eso usted también debe aprender. Por eso usted también tiene que leer la Biblia. Por eso usted también tiene que orar. Porque el lugar donde si hay una cuestión, una duda, algo que no me pareció, algo que vi incorrecto, algo que bueno, a las hermanas, ¿verdad?, le parece que no es aprobable algo, tendría que ir, porque, o sea, aquí estamos hablando de desorden. Entendamos que aquí está hablando de desorden. Entonces lo que pasaba aquí es que las hermanas hacían un alboroto. Disculpe, pastor, pero mire que estoy aquí, que no sé qué, y que el otro que aquí, que allá. Entonces no es la iglesia el lugar para hacer eso. Es ir y conversar con su esposo sacerdote, que conoce la palabra del Señor. ¿Cuál era la característica de los sacerdotes, hermano? ¿O cuál es la característica del sacerdote? Miren, hay pastores, hay evangelistas, hay muchos siervos del Señor, hay predicadores, hay maestros. Pero, ¿qué diferencia es cuando uno de estos verdaderamente es sacerdote? Porque el sacerdote, dice la palabra, que es el que sabe discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Eso es lo que caracteriza a un sacerdote. Porque predicar, cualquiera puede predicar, pero anda haciendo lo malo. Entonces, no deja él ni lo malo, y cómo le va a enseñar a otro lo que es bueno y lo que es malo. Él mismo anda profanando la casa de Dios, y entonces ¿cómo le va a enseñar a otro que respete la casa de Dios? Entonces, esto mismo hace que tenga la capacidad de enseñar a otros. Como hemos estudiado, una cosa es predicar y otra cosa es enseñar. Una cosa es decir, hace esto, y otra cosa es tomarse el tiempo, la dedicación, el sufrir
el esperar, el tener la paciencia hasta que aquella persona capte, hasta que aquella persona entienda, aprenda lo que debe ser. Esos son cosas muy diferentes. Entonces eso solamente es característica de un sacerdote. Y entonces le decía, todos los hermanos, todos los varones deberíamos tomar ese rol sacerdotal, para que cuando nuestras mujeres, cuando nuestros hijos lleguen a preguntar lo que vi, lo que pasó, lo que sucedió, tengo esta duda, sucede esto. Sí, mira, amor, sentémonos, aquí está la Biblia, mira, sentémonos, he aprendido esto, sentémonos, la experiencia me enseñó esto, que esto debe ser así, allá, esto, ta. Y aquí está la palabra que respalda. Eso es lo que está tratando de decir, no que las mujeres son mudas en la iglesia, no. Sino, una le decía, primeramente, hacer énfasis a la labor sacerdotal de cada uno de los varones, y lo otro es que las hermanas, que ya lo dice más, ahí donde leímos ¿dónde está? En 1 Timoteo 2:11, que aquí es verdad más explícito, cuando dice la mujer aprende en silencio con toda sujeción, y el 12, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces, aquí ya está siendo más explícito de que la mujer no tiene esa responsabilidad de enseñar. No tendría por qué una hermana estar levantando su voz, alzando su voz, enseñando, sobre todo donde dice se ejerce dominio sobre el hombre. En esa condición o en ese momento o en ese lugar, lo que a la hermana corresponde es guardar silencio, no de muda, sino de callar, sino de sentarse a aprender. Amén, ¿estamos claros en eso, hermanas? ¿Hermanos también? ¿Por qué es esto? Mire, algunos dicen, no, es que Pablo era machista, hermano. No, hermanos, estaríamos negando nosotros lo que dice 2 Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda esta escritura, hermanos, es inspirada por Dios. También dice 2 de Pedro 3:15 que, hermanos, algunos inconstantes e indoctos tuercen las escrituras, las enseñanzas de Pablo, porque a veces son un poco difíciles de entender. Entonces los inconstantes, los indoctos es que no tienen la suficiente preparación ni la suficiente experiencia. Inconstante es que no es un hombre, hermanos, de un solo sentir, de un solo ánimo. Entonces, esto hace que tuerzan las escrituras, que tomen de otra manera, ¿verdad?, lo que Pablo está tratando de decir. Entonces, no es ni cuestión ni de machismo del apóstol, porque algunos hasta dicen que de Dios, es que Dios era machista, pues. O, ¿verdad?, que algunos también decían que era alguna cuestión cultural. No es eso, porque aquí Pablo lo dice en 1 Timoteo 2:13. Dice cuál es la razón de esto. 1 Timoteo 2:13. Amén, hermano. Ya vamos a terminar, hermano. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Esa es la razón. Porque hay una marca sobre la mujer. ¿A quién le habló Satanás? ¿A quién le habló a la serpiente en el principio? ¿A la mujer? No fue al hombre. Y respetando el orden de la creación, ¿verdad? Primero menciona el orden de la creación. Primero fue creado Adán, después Eva. Entonces, por eso es que la mujer es gloria del varón. Porque la mujer procede del varón. No al contrario, en el principio, ¿verdad? Y Adán no fue engañado. Adán no fue engañado.
sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. La mujer se dejó engañar por Satanás y el hombre se dejó seducir por la mujer. Eso fue lo que pasó. Entonces por eso Dios, esa marca está. Entonces por eso Dios dice, no permito, no le es permitido a la mujer, ¿verdad?, ejercer dominio sobre el varón o sobre el hombre. Esa es la razón. ¿Por qué? Entonces mencionábamos cualidades, ¿verdad?, de la mujer y todo. Hermano, por lo general, sí, hay hombres sentimentales, ¿verdad? Pero por lo general, por su forma, hermanos, que Dios la creó, ¿verdad? La mujer, que claro, eso es necesario, hermanos, en algunas cosas que la mujer desempeña, tanto en su hogar como en el ministerio, pero ya labores sacerdotales, hermanos, cuestiones sentimentales van a un lado, cuestiones almáticas, hermanos, a un lado. Y por lo general, la mujer, ¿verdad?, es más almática. Entonces, por lo tanto, es más propensa a ser engañada. No que digo, como les digo, no que no hayan hombres que se dejen manipular, que se dejen engañar por Satanás. Pero, por lo general, las mujeres son más propensas en este sentido. Y entonces los varones, ¿qué es lo que debemos hacer? Tener cuidado también. Porque que somos sacerdotes. El sacerdote ama la santidad. El sacerdote, por eso le mencionaba, el sacerdote no tiene necesidad que nadie le enseñe a ser santo. Ama la santidad. Y punto. ¿Por qué? Porque tiene capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Sin necesidad de todo. No, es que esto debería ser, es que esto debería ser lo malo, esto debería ser lo bueno. No. Dios le capacitó para saber discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Hermano, ¿y cómo hizo para...? No, es algo que simplemente Dios le puso. Hermano, ¿y usted cómo sabía? Simplemente Dios le puso. Porque para eso Dios lo capacitó. De eso Dios lo dotó. Entonces, claro, con todo eso, tiene que tener cuidado. Porque la mujer, ¿verdad?, tiene esa capacidad de seducción. Entonces, ahí donde el varón debe tener cuidado. ¿Por qué? Como la mujer, como las hermanas, ¿verdad?, están ¿para qué? Para aprender. Pueden haber sentimientos, pueden haber sensaciones, pueden haber pensamientos, opiniones que no van conforme a la voluntad de Dios. Y si no hay un varón que regule eso, no hay un varón que le diga, no, estás pensando mal, estás haciendo mal. No, eso no es así. Entonces, eso se puede salir, hermano, de control. Pero, por eso debe haber un sacerdote. Pero imagínese un Ananías y Zafira, hermano. ¿Conoce esa historia usted, verdad? Que dice que ellos miraban, ¿verdad? Ellos miraban, hermano, que todo el mundo vendía sus propiedades, sus bienes y los daba a la iglesia. Y quizás ellos querían participar de eso también, ¿verdad? Ellos, no, nosotros vamos a sumar ahí. Pero no lo estaban haciendo de corazón. Porque entonces ellos dijeron que iban a vender una propiedad. Y lo vamos a vender en tanto, dijeron. Y le dijeron a los apóstoles, lo vamos a vender y todas las ganancias las vamos a traer aquí, a la iglesia. Y entonces ellos la vendieron, dicen, cierta cantidad, pero cuando llegan a la iglesia, dice que, pero antes de llegar a la iglesia, dice que ellos se pusieron de acuerdo. Y entonces, mira, vamos a ir allá y vendimos en 300,000, pero hay que decirle a los hermanos allá que le vendimos en 250, nos quedan 50, ¿me entiendes? Eso hicieron esto. Le estoy tratando de explicar, ¿verdad?, el contexto, porque la Biblia no lo da así.
Pero es como que en estos tiempos alguien dijera, vamos a venderla, y venden en 300,000, y entonces llegan allá y le dicen, mire, solo en 250 nos dieron, aquí está todo. Pero entonces dice que el apóstol Pedro, ¿verdad? Siempre le dijo, ¿por qué le has mentido al Espíritu Santo? Hermano, el Espíritu Santo reveló que ellos estaban mintiendo. Y murieron. Inmediatamente. Primero entró Ananías, hermano, murió. Dice que cuando iban sacando el cuerpo de Ananías, venía la mujer entrando y ahí nomás cae, hermano. Entonces le decía, ahora imagínense que el hombre salió peor que la mujer. ¿Sí? Que el hombre salió más hablador que la mujer. Imagínense que salió más intencionado que la mujer. Que salió... hermanos, peor para discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Y en vez de enderezar a la mujer, más bien él mismo le enciende para que peque. Ahí ya no hay hermanos, para dónde, qué hacer. Entonces, el varón, el hombre, hermanos, debe mantener su postura. Ahí sí, mire, ahí sí, tome propiedad, haga uso de su llamado y con toda propiedad decir, no, lo siento mal, lo siento mucho, ahí está muy mal. Hermanos, ¿qué pasó al rey Acab? Hermanos, tenía una mujer diabólica. Y él, en vez de decir, oye, yo soy rey sobre Israel y yo soy el que Dios llamó y Dios puso a Dios sobre... No, todo lo que la mujer hacía, le decía, hacía. Adán, todo lo que la mujer... Hablando, ¿verdad? En términos, hermanos, de lo malo. Claro, no estoy diciendo que la hermana de repente nos puede dar un buen consejo, nuestra esposa. Pues si nos sube un poco el furor, de repente ya nos puede decir, mira, amor, calmate, confiemos en Dios, esperemos esto y lo otro. No estoy diciendo que Dios nunca la puede usar en ese sentido. Estamos hablando en las cosas malas. ¿Por qué? Porque la mujer tiene esa capacidad. Y si no, mire a Débora. Dice que Barak, hermano, estaba así como indeciso y tuvo que mandar a Débora que lo animara. Mire a Esther, cuando dice que iban a matar a todos los judíos. Y entonces Esther vino, claro, para lo bueno, ¿verdad? Y influyó en el rey Asuero para que derogaran aquella ley y no mataran a los judíos. Entonces, claro, hay veces, pero cuando no es así, entonces ahí sí los varones debemos mantener esa posición sacerdotal. Ahí es donde sí realmente somos cabeza. Ahí donde sí realmente nosotros debemos ponernos como cabeza. Óigame, eso es una gran responsabilidad. Eso es una gran responsabilidad. Y cada varón debemos ser conscientes de eso. Debemos ser bien entendidos de eso. Que no solamente es para estar diciendo, hace esto, hace aquello, es lo otro, y aquí, y allá, y no sé qué, no, y eso no me gusta. Y eso no es así. Y me pasé porque ya oíste al pastor que yo soy la cabeza. Pero oyó usted también cuando le dije que tenía una gran responsabilidad. Porque eso hace parte también. Hermano, la sana doctrina enseña que el marido es cabeza del hogar y que la mujer se debe sujetar. Amén. Pero también la sana doctrina enseña que usted, varón, también tiene una cabeza que debe obedecer. Y miren, por lo general, hermanos, el que reclama mucho que su mujer no se le sujeta, es que tampoco se ha sujetado al Señor. Así es. Es que no se ha sujetado al Señor como debe ser. Porque yo le decía, esto es una cadena. Hermano, y de la manera que nosotros obedecemos, de la manera, hermanos, que nosotros tratamos, así vamos a ser tratados. Entonces, hay que poner mucha atención en eso. ¿Hemos entendido, hermanos? Amén. Hermanas. Faltan algunas cositas ahí, pero quizás otro día las hablemos por cuestión de tiempo.
Entonces, hermanos, dice que la mujer esté sujeta como también la ley lo dice. Y que el hombre, ¿verdad?, ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Eso es, hermanos, el orden de Dios. Eso es que la mujer se sujete, que respete ese orden de Dios, que respete a su marido. Si incluso, hermano, mire hasta dónde es importante de esto para las hermanas. Si incluso, a los que no saben, ¿verdad?, los o las que no saben, ese velo que usted mira sobre la cabeza de las hermanas representa esa señal de autoridad. Es una señal. Recuerde que en el Señor, así como se nos demanda de creer, desde nuestro creer con todo el corazón, así también, hermanos, tienen que haber señales, tienen que haber pruebas, tienen que haber evidencias exteriores, hermanos, de que creemos, que obedecemos, que realmente hemos creído al Señor y a su palabra, de que somos nuevas criaturas, de que ha habido un nuevo nacimiento. Entonces eso es interior y eso es exterior. Y entonces imagínense que hasta dónde, la Biblia dice ahí en 1 Corintios 11, otro día lo vamos a ver con más tiempo, hermano, de que debe haber señal de autoridad por causa de los ángeles. Entonces, qué importante es, qué necesario es que las hermanas o que las mujeres se sujeten como también la ley lo dice. Que la mujer respete lo que Dios ha establecido. En algunos casos ha habido abusos, en algunos casos ha habido, como le decía, falta de entendimiento, pero eso no significa o eso no es razón para quebrantar lo que Dios ha establecido. En ninguna manera. Solamente estamos para obedecer a Dios y a su palabra. Y como decía el apóstol, reconozca, si alguno es espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Pónganse en pie y vamos a orar en esta noche.